Aquellos que son padres, ¿algunos de ustedes han tenido esta experiencia? Me ha pasado incluso recientemente, en el cual tu pequeño niño se acerca y te dice: papá, no te vayas a trabajar, quédate en la casa, quédate todo el tiempo en la casa y comparte conmigo todo el día. En el cual ese sentimiento del niño de querer compartir con su padre, disfrutar con su padre, quiere que comparta todo el tiempo y que no se vea en ningún lugar. Imagínense que el padre tomase la decisión de decir: ¿sabes qué? Me voy a quedar en casa. No solo hoy, sino también mañana y al día siguiente y durante toda la semana, durante todo el mes. Ahora, el niño estaría sumamente feliz porque va a compartir con su padre, pero ¿quién sufriría las consecuencias? Sería el resto de la familia, porque si el papá no se va a trabajar, no existen ingresos en el hogar. Si no existen ingresos en el hogar, va a haber una deficiencia económica en toda la familia que tarde o temprano van a sufrir las consecuencias. El niño no entiende que ese pequeño sacrificio del papá de no poder verlo durante unas horas durante el día va a cubrir con las necesidades que requiere para poder vivir tranquilamente. Ahora, esta es una ilustración pequeña a lo que significa la falta de entendimiento y madurez de los planes del padre que tenía, pero los apóstoles no entendieron. Los apóstoles eran como ese niño queriendo compartir con su maestro. Pero Jesús les dijo claramente que él tenía que ir a la cruz. Ellos no pudieron entender el plan que tenía Jesús de que tenía que morir para cubrir una necesidad mucho más grande de lo que ellos podían considerar. Lo cual es exactamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, en Mateo capítulo 17. Para dar un poco de antesala de lo que hemos visto aquí, podemos observar que lo que nos lleva a este punto es los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron el privilegio de contemplar la visión extraordinaria de ver al Señor en toda su gloria, junto con Elías y Moisés, y habían recibido del cielo el testimonio directo, audible, diciendo del Padre: este es mi hijo amado en quien me complace, a él escucharle. Después de eso bajó de la montaña y vimos que Jesús reprende a un demonio de un muchacho epiléptico que los discípulos no pudieron curar por su poca fe, mostrando su frustración con una generación incrédula por la falta de fe, porque los discípulos no pudieron sacar ese demonio de este niño, pidiendo a sus discípulos que tenían fe con un grano de mostaza y nada les será imposible. Y nos encontramos ahora con los discípulos partiendo de Galilea junto con su maestro, y estas palabras fuertes que van a escuchar acerca de su maestro en Mateo capítulo 17 del 22 al 23. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 17 del 22 al 23. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Encontramos este mismo evento también en los evangelios sinópticos, en Marcos 9:30 y en Lucas 9:43. Y aquí podemos observar que está Jesús con sus discípulos después de todo ese evento del bajar de la montaña, encontrarse con sus discípulos, y vemos que Jesús andaba con ellos por Galilea. Mateo puede tener la intención de sugerir que Jesús y sus discípulos se estaban reuniendo en Galilea en preparación para el viaje final que los iba a llevar a Jerusalén para celebrar la Pascua y proclamar el gobierno de Dios. Habían decidido ir a Jerusalén el día del sacrificio anual, que era la Pascua, y que eventualmente, al año siguiente de esa visita, Jesús iba a ser sacrificado. Y Jesús les habla y les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Cuando menciona el título del Hijo del Hombre, comenzó esta predicción utilizando su forma habitual a referirse a sí mismo, el cumplimiento de una vocación mesiánica que iba a suceder. Una figura divina apocalíptica conocida como el Hijo del Hombre era una influencia judía que era para apuntar al Mesías. Esto lo vemos claramente en Daniel capítulo 7, del versículo 3, que menciona: seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como, que menciona aquí, Hijo del Hombre. Ahora, en contexto, aclara de qué se trata este personaje, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Ahora, ¿quién se merece dominio, gloria y reino? Únicamente Dios. No existe ningún otro ser que se merezca dominio, gloria y reino. Y esto lo conectas con el Hijo del Hombre. Es decir, que este título del Hijo del Hombre viene a ser específicamente relacionado a lo que es el Mesías, que menciona para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Entonces, Hijo del Hombre es un título mesiánico utilizado por Jesús para expresar su origen celestial y su misión terrenal y gloriosa en la venida futura que tenía. No se refiere meramente a la naturaleza de que es un hijo de una persona que es otro hombre, sino específicamente a la referencia dada por Daniel, que este título era para un ser superior a cualquier ser humano, que implicó sufrimiento y muerte también, pero que desembocó en la gloria celestial que seguiría su vindicación en la segunda venida. En los evangelios, el término Hijo del Hombre se utiliza como 80 veces en los evangelios, de una forma directa o indirecta que Jesús habla de sí mismo. Él cuando quiere referirse al Hijo del Hombre, está hablando como un término como que estuviera hablando de alguien más, pero al referirse Hijo del Hombre se estaba refiriendo a sí mismo. En lugar de decir, yo voy a hacer esto o yo voy a hacer aquello, él decía, el Hijo del Hombre, pero hablaba en término personal. En todos los textos Jesús siempre lo habla entendiendo dirigirse como el Hijo del Hombre. El término solo aparece otras 4 veces en el Nuevo Testamento, que se enfatiza incluso acerca de este título. En Hechos 7:55 menciona, pero Esteban, lleno del Espíritu, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Es decir, que aquí fue una confirmación de que el Hijo del Hombre era un título mesiánico, era un título de divinidad que Jesús estaba atribuyendo a sí mismo, que hace la relación de que Jesús es Dios. Esta es una forma en la cual puedes comprobar a la gente cuando la gente dice, bueno, Jesús nunca dijo que era Dios. No lo dijo en esas palabras, pero utilizó una terminología que se entendía por los judíos claramente que Él era Dios. Hebreos 2:6 menciona, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no sea sujeto. Pero ahora nos vemos aún todas las cosas sujetas a él. Que están todas las cosas sujetas a él, al Hijo del Hombre, que lo hizo menor que los ángeles. Es decir, los ángeles viene a ser este punto medio. Está la divinidad, Dios Todopoderoso, los ángeles, y menor que los ángeles viene a ser el hombre. Y a este que lo hizo menor que los ángeles, el Hijo del Hombre que sometió todas las cosas. En Apocalipsis 1:13, nuevamente, en medio de los candelabros, vi a uno semejante a, ¿qué dice aquí? Al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y nuevamente en Apocalipsis 14:14, y miré y había una nube blanca, y la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía de la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Este grupo de textos revela claramente el origen celestial de Jesús, la autoridad divina de Jesús para su misión terrenal. Entonces, cada vez que leas en las Escrituras el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? A Jesús. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios, el que se merece todo honor y toda gloria. Y Él anuncia a sus discípulos su destino. Cuando más se acercaba el momento de su muerte, con más frecuencia Cristo advertía a sus discípulos de lo que iba a ocurrir. Para que ese momento, esa situación tan difícil que iba a ocurrir, no pudiera dar un golpe violento a su fe. Y puedes entender, imagínate que estás siguiendo a un maestro y de pronto lo matan a tu maestro. Puedes entender qué tan perjudicial hubiera sido para la fe de estos 12. Jesús parece haber tratado a menudo de preparar a sus discípulos para su rechazo y su muerte. Mateo sigue a Marcos en enfocar que esto sucedió 3 veces. Jesús explicó a sus discípulos 3 veces que esto iba a ocurrir, por lo menos lo que tenemos anotado en las Escrituras. La primera predicción surgió a la confesión de Pedro que Jesús era Cristo, en Mateo 16:21, y estudiamos este pasaje. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitará al tercer día. Después viene este pasaje, que es el que estamos estudiando en este momento. La segunda predicción hecha en Galilea se diferencia de los demás por su brevedad y la omisión en la referencia de Jerusalén. No dice acerca de los sumos sacerdotes, no dice acerca de los escribas. Y la tercera referencia, que tuvo lugar cuando Jesús se acercaba a Jerusalén poco antes de su muerte, en Mateo 20:17, que menciona, en cuanto Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos por el camino y les dijo,
Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, y lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Vemos que Jesús advirtió a sus discípulos 3 veces, por lo menos las referencias que nosotros entendemos en las Escrituras. No sabemos si lo haya hecho más de eso, pero eso es lo que Dios quería que entendamos en este momento, que Él había dado esa referencia a ellos, lo cual incluso Juan Calvino tiene este comentario que dice, cuando más se acercaba el momento de su muerte, más a menudo Cristo advertía a sus discípulos para que ese dolor en particular no mermara su fe. Para que cuando ocurra el momento que iba a morir, que ellos entiendan, bueno, o sea, estoy preparándote para el dolor, estoy preparándote para una situación difícil que va a tener que ocurrir. Él mencionó que debía ser entregado, que la traducción también podría utilizarse como la palabra traicionado, en manos de los hombres. Será entregado por Judas en manos de los sacerdotes y los sacerdotes entregando a manos de los romanos para que después termine su muerte. En Mateo 26:14 menciona, entonces uno de los 12 llamado Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué estás dispuesto a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús, es decir, para traicionarlo. Fue entregado en manos de hombres y hombres con quienes él había compartido. En este caso en particular, estaba con Judas. Había ministrado a Judas. Él había seleccionado a Judas para ser parte de sus discípulos. Le había dado de comer, había provisto por todas las necesidades que él tenía. Y dentro de este contexto, el mismo hombre de personas que ellos ministraban, la gente que estaba a su alrededor, que escuchaba a Jesús, este mismo personas, ahora lo estaban empujando a que vaya a la cruz. En Hechos 3:13 menciona, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Está hablando a la gente en general que empujaron a Jesús a ir a la cruz, que fue entregado en manos de los hombres. Cada predicción agrega detalles adicionales, es lo que está diciendo aquí. Esta profecía añade que Jesús sería entregado a manos de los hombres. Y esta terminología es muy importante de entender. Cuando se usaba esta terminología en el Antiguo Testamento, se hace una referencia que entregado a los hombres implicaba entregado a un grupo de personas que no va a tener piedad de ti. En manos de los hombres es un modismo hebreo que significa al poder de los hombres, o una expresión similar que significaría a manos de los pecadores. En Isaías 19:4 menciona, entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel, y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Es decir, que cuando había un castigo severo, Dios los entregaba a los hombres para que ellos hagan lo que quieran con esas personas. Incluso el rey David reconoce que la misericordia de Dios es mucho mejor que estar a manos de los hombres. En Primera de Crónicas 21:13 menciona, estoy muy angustiado, David responde a Gad. Te ruego que me dejes caer en las manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, pero no caiga yo en manos del hombre. Y Jesús está diciendo, voy a ser entregado a un grupo de personas que no van a tener misericordia de mí. Voy a ser entregado a un grupo de personas que les va a importar lo más mínimo que ocurra conmigo. Muy probable los discípulos reflexionaron y consideraron entre ellos, Él ha resucitado a personas de la muerte. Lo hemos visto caminar sobre el agua, tiene dominio sobre la naturaleza, abruma a Satanás con sus palabras. ¿Cómo es posible que esta persona vaya a ser entregado para asesinos para que lo maten? Pero el punto principal no se encuentra en que Judas, siendo el instrumento que lo traicionó, o tal vez el liderazgo o el pueblo judío que lo entregaron a los romanos, sino más bien en la necesidad más amplia que surge bajo la divinidad providencial. No se trata acerca de cuáles fueron los medios que llevaron a Jesús a la muerte, sino el hecho de cuál fue el fin de llevar a Jesús a la muerte. Jesús fue entregado en manos de los hombres, no por el poder o el dominio de los hombres, sino por el poder de quien está sobre los hombres. Soberanamente, Dios entregó a su Hijo para cumplir sus planes de redención por medio de la vil actitud de los hombres. No fue la ambición de Judas, ni la envidia de los fariseos o los saduceos, mucho menos la fuerza o el poder romano y sus militares.
Fue el plan soberano de Dios que por medio de las personas y circunstancias que llevaron a Cristo a la muerte. En Hechos 2:23 menciona, este fue entregado, ¿por quién dice? ¿Por el plan de los hombres? ¿Por el plan de Pilato? ¿Por el plan de Judas? No, por el plan predeterminado y el previo conocimiento ¿de quién? De Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Romanos 8:32. El que no negó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién lo entregó? Dios mismo. ¿Cómo no nos dará también justo con Él todas las cosas? En el mismo acto de su muerte, bajo el poder de aquellos a quienes fue entregado, es decir, que tanto Pilato, cuando Jesús le confronta, él dice, bueno, sabes que yo tengo el poder de liberarte. Y Jesús claramente le dice, tú no tienes ningún poder, a menos de que se te haya entregado por encima. Todos ellos sirvieron como instrumentos para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, porque mediante su muerte destruyó el dominio de aquel que se conoce como el Dios de este mundo, Satanás, otorgando a todos los que estaban cautivos por su influencia la oportunidad de poder nacer nuevamente por dentro y poder impactar el reino y la gente por fuera. Después de la transfiguración y la reprimenda por la insuficiente fe de sus discípulos, Jesús les da instrucciones y preparativos por lo que va a ocurrir, esos días venideros. Tiempos difíciles están por adelante y tienen que prepararse para enfrentarlos y comprender el plan de Dios. Lo cual, al hacer este estudio, me pongo a analizar también y nos recuerda la importancia de mantener preparados a nuestros seres queridos también. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado y muchas veces pensamos que vamos a vivir eternamente, pero considera que la muerte puede llegar a cualquiera de nosotros. Este es un tema que es bien difícil de hablar porque muchas veces cuando solo tocamos el tema y conversamos con nuestros esposos, nuestra esposa, nuestros hijos y decimos, en el caso de que falte, o en el caso de que muera, o el caso de que Dios me lleve temprano, quisiera que hagas esto. Y no hablas de eso, no. Pero esto es algo que es una realidad. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado y es importante hablar, e incluso planificar qué pasaría en el caso de que no estemos aquí. Y sobre todo, eso ayuda a incrementar la fe de nuestros hijos, de nuestra familia, al entender de que nuestra confianza no está en lo que pueda ocurrir en este mundo. Nuestra confianza está en Dios. Nosotros no tenemos la garantía de la vida, no tenemos la garantía de que todo va a ir color de rosas y cada día es un sol brillante en la mañana donde no va a ocurrir absolutamente nada malo. Nuestra fe se ejerce en confiar en la voluntad de ir donde Dios nos lleve. No en únicamente poder evitar todas las circunstancias desagradables. Maduramos a medida que el Señor nos guía a través de duras pruebas por causa de su nombre, obligándonos a confiar activamente en su provisión y su poder. No confiamos en nuestra capacidad. No podemos controlar las cosas a nuestro alrededor. Uno no sabe qué es lo que va a ocurrir de aquí en la tarde o en la siguiente hora. Pero es importante inculcar a nuestra familia y prepararlos que entiendan que estamos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado. Y el hecho de que seamos hijos de Dios no significa que no vamos a ser afectados por el pecado. Claro ejemplo, Jesús tuvo que encarar a tantas personas que lo maltrataron, lo humillaron y lo llevó a la muerte. Y todo eso fue bajo el plan soberano de Dios. Lo cual también tienes que entender, incluso las cosas negativas que ocurren en nuestra vida son bajo el plan soberano de Dios. El hecho de que ocurra un accidente, el hecho de que pase una tragedia en tu familia, no fue algo que Dios diga, ay, se me pasó, no sabía que te iba a pasar eso. No, Dios sabía exactamente qué es lo que iba a pasar. Pero incluso el punto viene a ser en que nosotros confiemos que cuando pasan esas circunstancias de que Dios es soberano y entendía el por qué tenía que pasar esas cosas, Él tiene un plan mucho mejor del que nosotros podemos considerar y que tal vez nosotros ni siquiera entendemos. Pero es ahí donde depositamos nuestra fe en Él, diciendo, Señor, no comprendo por qué estoy sufriendo de esta forma, no comprendo por qué tuve que pasar esta circunstancia, pero lo que sí entiendo es que tú eres un Dios soberano que tienes control de mi vida. Y si es que tú sabes que tengo que pasar por esta circunstancia, es para tu honor y para tu gloria. Tal vez yo no comprenda en mi limitada capacidad del por qué tengo que experimentar esto. Y me encantaría pedirte que quites este dolor, que quites esta circunstancia de mi vida. Pero lo más razonable es el hecho de decirte, Señor, dame la capacidad para poder glorificarte en medio de todo este sufrimiento. Los discípulos de Jesús deberían estar preparados para esta realidad. Y Dios los preparó. El plan soberano de Dios era que Jesús vaya a la cruz.
Y las razones por las cuales Jesús habló de antemano de su muerte y resurrección vienen a ser estas. En primer lugar, para que sus discípulos aprendan que su reino no era terrenal, porque esperaban que Cristo ejerciera su dominio sobre el mundo en forma visible. Esperaban que en sí mismos ellos ser parte del reino, y como Cristo iba a ser exaltado en medio de su pueblo, ellos tal vez tengan una posición dentro de esa exaltación, pero tenía que advertirles que su reino era espiritual, no era mundano, no era lo que ellos estaban esperando. Segundo, era para que cuando suceda no tropiecen, sino que sean fortalecidos en su oficio apostólico. Fue de gran beneficio para ellos escuchar estas advertencias, porque estas advertencias estaban dando autoridad a Jesús diciendo, ¿sabes qué? Voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Lo volvió a decir, hey, quiero que sepan, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y la tercera vez lo volvió a repetir. ¿Y qué pasó? Que cuando murió, recordaron que él murió. Bueno, todos tenemos que morir, algo le pasó, fue injusto. Pero cuando él resucitó, ¿qué fue lo que hicieron? Recordar esas 3 veces que, Jesús sabía que esto iba a pasar. Es decir, que él tenía control sobre su vida. Tercero, para confirmar su majestuosidad y poder sobre la muerte misma como el Mesías esperado. Este no era cualquier rabino. Este era el Dios Todopoderoso, el Mesías esperado que sabía qué es lo que iba a ocurrir, tenía control de su vida. La vida no fue quitada de él la entregó. Y cuarto, para reconocer la inevitable voluntad del Padre como parte esencial del plan divino de redención. Todo esto tenía que ocurrir porque este era el plan que Dios tenía desde el principio. Jesús estaba preparando a sus 12 hombres para que puedan enfrentar la muerte de su maestro de forma voluntaria. Jesús murió voluntariamente, él entregó su vida porque él la entregó voluntariamente. Estos recordatorios fueron difíciles de asimilar, ya que no se imaginaron que Jesús, siendo el Mesías, sea condenado a muerte. Los apóstoles habían imaginado el estado del reino de Cristo que sería próspero y majestuoso, y que tan pronto se diera a conocer, mucha gente lo iba a adorar como el Dios, el Mesías esperado, y que ellos tal vez sean parte de este grupo que están dentro de los privilegiados. Nunca concibieron en su mente que fuera posible que los sacerdotes, que los escribas, aquellos que fueron estudiosos de teología, que estaban esperando el Mesías, que entendían quién era el Mesías, que ellos iban a matar al Mesías. ¿Esperarías tal vez eso de los romanos? ¿Esperarías eso tal vez de algún grupo gobernante en ese momento? De Herodes, lo entenderías. Pero jamás de los líderes religiosos. Peor aún, de aquellos que fueron los perpetradores y asesinos del Mesías, sean los responsables de la muerte de Dios en su humanidad. Bajo la influencia de este prejuicio, no admiten la idea de que del Mesías sufriente, porque Marcos dice que no entendieron y no le hicieron más preguntas. El Evangelio sinóptico de este pasaje menciona que ellos no dijeron absolutamente nada, no le hicieron más preguntas, porque no habían entendido en su profundidad, pero deberían de escuchar esta realidad. Él menciona claramente, Jesús afirma que lo matarán, pero nadie puede decir que la muerte tomó a Jesús por sorpresa. Él estaba en control de su vida y nadie le quitó su vida. Podemos afirmar esto claramente. Juan 10:11 menciona, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. No le quitan la vida, da su vida por las ovejas. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Qué dice aquí? Y doy mi vida por las ovejas. Juan 10:17, por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Él da su vida para tomarla de nuevo. Él tiene poder para darla y para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, ¿quién de nosotros o quién que conoces tiene la autoridad para decir, yo tengo la capacidad de dar mi vida y recuperarla cuando quiera? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Nadie tiene control de su propia vida. Nada ni nadie puede dominar a este hombre. Él es el Dios encarnado. Si Jesús murió en manos de los hombres, fue claramente porque eligió morir, mas no porque ellos tenían la capacidad de matarlo. Su muerte no fue un accidente. Lo mataron solo porque Él entregó su vida a manos de viles pecadores bajo el plan soberano de Dios.
La teología judía enseñaba que en realidad había dos Mesías, un Mesías sufriente y otro que gobernaría en poder y gloria. Ahora, obviamente, los judíos en ese entonces, siendo oprimidos por los romanos, ¿cuál Mesías hubieras querido que sea el que venga? El que va a gobernar en gloria, el que va a derrocar a los romanos. Ese es el que esperaban. Jesús implica que después de sufrir, morir y resucitar, que sería el siervo sufriente, más tarde volvería a reinar como el Hijo del Hombre de Daniel, en toda su gloria. Ahora, la pregunta importante que viene aquí, para cualquier persona que siempre cuando le haces esta inquietud, ¿por qué debes de creer en Jesús? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Él haya muerto a la cruz? Porque cuando a la gente le preguntas cómo puede ir al cielo, automáticamente piensa que solo haciendo buenas personas, cumpliendo las leyes religiosas, pero ¿por qué el Mesías tenía que morir? ¿Por qué Dios no podría haber dicho, sabes qué, yo te perdono, estás absuelto de tus pecados, puedes ir al cielo? Él claramente pudo haber hecho eso. Pero a partir de la desobediencia, desde el inicio de nuestros progenitores de Adán y Eva, heredamos la mancha del pecado original, la cual nosotros la empeoramos con nuestras iniquidades y nuestras maldades. Por causa de este pecado, la muerte y la condenación es el destino del pecador. No existe ninguna otra alternativa. Si tú has pecado, tienes que ser castigado por tus pecados. Recuerdan la ilustración. Si estás en casa de alguien y destruyes cualquier cosa dentro de esa casa, vas a tener que sufrir las consecuencias porque estabas en una casa ajena. La autoridad de esa casa tiene derecho de declarar qué es lo que va a ocurrir con sus propios bienes, posesiones, lo que tenga. Ahora, déjame decirte que tú y yo estamos viviendo en un mundo que ha creado Dios. Y es bajo sus términos en el cual nosotros tenemos que vivir. Desde la creación, Dios inició los sacrificios de animales como método para lidiar con nuestra maldad, como un requisito para proporcionar perdón temporal por los pecados. Si ustedes recuerdan a Adán y Eva, cuando han leído Génesis, recuerdan en capítulo 3, cuando ellos cometieron el pecado, ¿cómo se vistieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos en primer lugar. Y se pusieron hojas. Se cubrieron con hojas con lo que puedan, pero después Dios proveyó una vestimenta que era de piel de animal. Ahora, dudo mucho que un animal haya querido dar su piel solo porque quiere dar su piel para cubrir a los hombres. Obviamente tuvo que haber un sacrificio. Dios sacrificó un animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. En Génesis 3:7 menciona, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, si has visto una hoja de higuera, realmente es bastante feo ponerla en tu piel, bastante irritante. En Génesis 3:21 menciona, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Desde Adán y Eva pasaron por Noé y por todo el pueblo de Israel y se mencionaron diversos eventos donde los sacrificios de animales fueron establecidos por Dios para proveer la expiación de los pecados. Palabra expiación significa el cubrir. Ahora, por ponerlo en este sentido, los animales inocentes absorberían, por ponerlo de esta forma, nuestras iniquidades. Imagínate que toda la iniquidad pasa al animal y el animal sufre la condenación y derrama su sangre para expiar nuestros pecados. La palabra atonement en inglés vendría a ser la palabra expiación de nuestros pecados. Esa es la idea del porqué del sacrificio de animales, para poder transferir el pecado a un inocente animal, que el derramamiento de sangre iba a cubrir temporalmente por el pecado. Ahora, la llegada de Jesucristo se presenta como el sacrificio máximo y perfecto, señalando la conclusión del sacrificio de animales, ya que la iniquidad de la persona se transfiere específicamente a Jesús. Jesús es sacrificado por nosotros y su derramamiento de sangre nos limpia para siempre de todo pecado. Es gracias a esa muerte que nosotros somos limpios. Es ese sacrificio lo cual hace una expiación por nuestros pecados. Jesucristo sin pecado se ofreció voluntariamente como sustituto, llevando nuestros pecados y otorgando perdón a través de la fe en su sacrificio único de la cruz. Marcos 10:45 menciona, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los sacrificios de los animales fueron una orden divina para experimentar perdón temporal, siendo el animal un sustituto que moría en lugar del pecador. Pero con la venida de Jesucristo, los sacrificios de animales cesaron. Es por eso que ya no necesitamos un templo. Ya no necesitamos sacerdotes que hagan sacrificios constantemente.
Jesucristo fue el último y el único sacrificio sustituto para cualquier cantidad de todos los animales que existen en la humanidad, proporcionando el perdón definitivo que los sacrificios de animales solo prefiguraban y simbolizaban al Cordero de Dios, que quita poco el pecado del mundo, parcial el pecado del mundo, no, todo el pecado del mundo. Al tercer día es la mejor parte, que Él no solo murió, Él no se quedó en la cruz. También dijo a sus discípulos que la muerte no sería lo último, no sería el fin para Él. De nuevo afirmó que resucitaría al tercer día. El sacrificio voluntario de Cristo nos lleva a contemplar la majestuosa victoria que tiene Jesús sobre la muerte. Los discípulos estaban pensando en un momento bastante difícil, tratando de comprender el hecho de que los líderes judíos quieran matar al que conocerán como su maestro, pero entendían que era el Mesías, y no tenían ningún concepto de la realidad de la resurrección. El mismo Jesús, que fue clavado en una cruz, resucitaría con poder y victoria, triunfantemente, lo cual nos deja perfectamente en claro esto es el hecho de que la muerte y resurrección manifiestan la sublime gracia y misericordia de Dios para una humanidad marcada por el pecado. Esta es la razón de la muerte de Jesús, para demostrar que tenemos un Dios que tiene una gran misericordia y una gracia impresionante por nosotros, por una humanidad que está manchada por el pecado, que no se merece más que el castigo eterno. Los discípulos entendieron todo lo que Jesús estaba diciendo. Los discípulos comprendieron cada una de sus palabras, pero aún así se entristecieron. Ni siquiera querían ir a Jerusalén, obviamente. ¿Quién va a querer si es que Él está diciendo que Jerusalén va a quitar su vida? Es comprensible que estuvieran angustiados, y no simplemente angustiados, sino muy angustiados, después de que habían visto la gloria celestial de Jesús con Moisés y Elías como testigos, que le había sido proclamado Hijo de Dios con una voz divina, aquel que había revelado su poder sobre la naturaleza, el dominio sobre Satanás, sobre sus demonios, aquel que puede dirigir la historia a su conveniencia, y va a ser entregado para ser asesinado. No es extrañarse que los discípulos estuvieran tan preocupados de la muerte de su maestro sin poner atención a las palabras que dijo después, pero voy a resucitar. Esto demuestra hasta qué punto nosotros tendemos a escuchar únicamente lo que nos obsesionamos en escuchar. Estamos tan fijados en lo que queremos que no ponemos atención a lo que Dios quiere darnos, que necesitamos. Muchas veces nos obsesionamos en pedir oración por cierta cosa que consideramos en nuestra perspectiva que es lo mejor para nosotros, pero no ponemos atención a lo que Dios quiere darnos, que sabe que es lo que realmente necesitamos. Los oídos están para oír, pero no siempre oyen. Los discípulos aún no entienden, pero en esta segunda ocasión al menos no reprenden a Jesús. Pedro, no vemos que diga, no, jamás, no, por lo menos ya entendieron, por lo menos de esa situación, y que no, mejor me quedo callado, no digo nada. Sabían que moriría, ya que lo habían oído continuamente, pero ni sabían claramente qué clase de muerte sería esta, ni si es que ellos estarían involucrados también en esta muerte, si ellos también se verían impactados por esta situación, o cómo sería esta resurrección. Ellos no sabían y se angustiaron porque adoraban mucho a su maestro. Se angustiaron mucho al oír las palabras acerca de su muerte, pero al parecer no comprendieron las impresionantes palabras de voy a resucitar. Cualquiera puede decir, cada uno de nosotros en este cuarto puede decir, voy a morir. Todos sabemos que vamos a morir, tarde o temprano vamos a morir, pero si es que alguien dice, sabes que voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, yo creo que voy a poner atención a esa frase al final. Siempre que el Señor hablaba de su muerte, enseñaba con una estrecha relación con la felicidad de la resurrección, para que cuando vean venir la calamidad tan de repente, no se aterroricen y vean la esperanza de la resurrección. Si les entristece que lo van a matar, deberían alegrarlos el hecho de que diga al tercer día voy a resucitar. Además, su angustia, de hecho, su gran angustia, no proviene de la falta de fe, sino porque su amor por su maestro no les deja escuchar nada siniestro o humillante. Pero no entendían que la muerte y resurrección era la manifestación sublime, lo que Dios estaba entregándoles a ellos. Mientras que ellos querían pasar con su maestro, disfrutar con su maestro, no comprendieron que la muerte y resurrección de Jesucristo iba a tener una bendición mucho más grande que iba más allá de esos 12 hombres, más allá de ese pequeño pueblo, más allá de ese pequeño sector en el mundo. Iba a impactar no solamente el mundo entero, sino por generación en generación, por el resto de la humanidad. En conclusión, podemos ver que Jesús entristece a sus discípulos, diciéndoles que Él será entregado y asesinado en manos de los hombres.
pero resucitará al tercer día. Claramente los que leyeron el Evangelio de Mateo entendieron que Jesús conocía claramente su destino. Sin embargo, sus discípulos no comprendieron en ese momento tales implicaciones hasta cuando realmente ocurrieron. Jesús se mostraba plenamente convencido de los desafíos que debía de afrontar, desestimando su propia seguridad física en búsqueda de alcanzar una gloria mayor. Y eso es algo que tenemos que recordar también nosotros, el entender de que debemos considerar los planes de Dios por encima de nuestros planes. No existe nada malo el hecho de que tú presentes el anhelo de tu corazón a Dios en una oración, pero siempre tienes que someterlos al plan soberano de Dios, por sobre todo. Estamos llamados a imitar a Cristo, a enfrentar los desafíos que vengan, confiando que Dios tiene el control de todo lo que ocurre con sus hijos. Dios te ama y Él sabe qué es lo mejor que necesitas. Muchas veces, incluso como padres, entendemos que el llevarlos tal vez al dentista cuando tiene una caries, y obviamente el niño no va a querer disfrutar ese sonidito del taladro penetrando el diente que tiene un dolor horrible, pero lo haces ¿por qué? Porque es para su bien. De la misma forma, Dios va a permitir que ocurran ciertas circunstancias en tu vida que van a ser desagradables, que van a ser dolorosas, pero al final de cuentas es para un bien mejor del que tú puedas considerar. Jesús es el Cordero inmolado que recibió la condenación por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, todos estaríamos en condenación. Y aquí vemos en una escala mayor, mucho más increíble en su soberanía, que Dios permitió el mal sobre su Hijo y las situaciones a su alrededor para un beneficio mayor. Gracias a ese beneficio mayor, nosotros somos considerados hijos de Dios. Tenemos el privilegio de llamar a Dios Abba Padre. Y dentro de todo esto debemos de comprender que en muchas situaciones en nuestra vida van a ser difíciles. Pero al ver esta fotografía, sabiendo que Dios tiene control sobre la vida de su propio Hijo y que Él entregó su vida sabiendo en el plan soberano de Dios, nosotros podemos confiar en Dios en medio de nuestras situaciones difíciles. Amén. Gracias, Señor, te damos por el hecho de que tú nos has bendecido increíblemente a darnos esa seguridad de que podemos confiar en ti, Señor. En la próxima situación difícil que tengamos que enfrentar, Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar de que tú eres el Dios soberano, de que tú estás en control incluso de aquellas situaciones de que no comprendemos, Padre. Y que este sea un recordatorio para la próxima ocasión que tengamos que enfrentar esa dificultad, de que tú nos amas y buscas lo mejor para nosotros, Señor, pero sobre todo para tu honor y tu gloria. No te vamos a pedir que quites eso de nosotros porque sabes que es mejor que nosotros encaremos esas dificultades, pero sí te vamos a pedir, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder encarar esas dificultades con madurez, con sabiduría, para que tu nombre sea glorificado en medio de esas circunstancias. Te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Todos dicen.